Bendigo a alguien más. Jesús Alfredo Zamora, bienvenido, buenos días. Si tienen ustedes acceso al WhatsApp del grupo de Ingeniería Industrial, les agradecería que enviaran un mensaje de ya de inicio de clase, a las 10:01. Me acabo de unir Carlos Cuauhtémoc Cabrera, buenos días. Jesús Alfredo Zamora. Un minutito e iniciamos. Bien raro, en mi computadora tengo las 10:01 y en mi celular 9:59. Les comento que ya en Classroom ya está disponible el registro de asistencia. También registrándose. Muy bien. Un minutito. Ya lo que se conectan. No puedo esperar mucho porque el tiempo sí apremia para alcanzar a ver el tema. Minuto. Comentaba. Ya está en Classroom. Ya está en Classroom el registro de asistencia del día de hoy para la materia de calidad, que es la con la que estamos iniciando el día. Ya se unió Adriana García también. Buen día. Llegando. Muy bien. Jesús Edilberto se unió, José Cervantes también. Jesús Vázquez. Vamos a iniciar, muchachos. Ya nada más pongo en modo de presentación mi PowerPoint. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, José? 16 grados en Nuevo Laredo. No está fresco hoy. Muy rico. Más o menos, sí. Si se va la luz, ¿y sabe por qué? Sí, ya sé. Eso pasa muchas veces. Muy bien. Vamos a dar inicio. Tenemos un total, déjenme, 13 participantes ahorita. Se van a ir uniendo más. Ya llegó alguien más con 14. Y bueno, el tema de hoy, vamos a darle continuidad al plan de la materia de calidad. Por ahí les encargué una tarea. Buenos días. ¿Qué tal, Edgardo? Les encargué una tarea que va relacionado al control estadístico del proceso. Ya muchos, la mayoría ya la entregaron. Hay algunos que me pidieron un poquito de tiempo para terminar de entregarla hoy. No hay problema. Se entiendo que trabajan y se les dificulta en ocasiones. Muy bien. Hoy vamos a ver precisamente algo relacionado al control estadístico del proceso, que en inglés le llaman el SPC, ¿verdad? Statistical Process Control, o en inglés el CEP, Control Estadístico del Proceso. Y vamos a ver el concepto de variación y variabilidad. Tiene mucho que ver con el control estadístico del proceso. Cuando un proceso varía mucho, o hay variación en los datos, se genera un descontrol de los procesos precisamente, que es lo que no queremos, no deseamos. Un producto bien fabricado se supone que está manufacturado en un proceso estable. Y ese es el propósito del SPC, control estadístico del proceso. Los trabajos que entregaron muy bien elaborados. Y pues con lo que veamos hoy va a ser un pequeño repaso de lo que incluyeron. Hay cosas que puse en la clase de hoy que no vienen, ustedes documentaron. Entonces, la materia de calidad, me gusta esta frase de Steve Jobs en relación a la calidad. Él decía: tengo un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un entorno en el que se espera la excelencia. ¿Sí? Profe. Sí, adelante. Profe, se escucha como eco. A ver, un momentito. ¿Ahí se oye mejor? A ver si ahí escucho mejor.
Sí, ya se escucha Creo mejor. que sí. Sí, Sí, ya. ahí se escucha bien. Y es que tenía activado el audio del celular también. Dicen que como en 1 hora y media la pasaría. Ajá. Estamos ya entonces. Vamos a buscar otro. Poner en mute. Muy bien, pues disculpen. Y entonces, esta frase de Steve Jobs me gusta mucho porque la calidad es un sinónimo de excelencia ya en la actualidad, muchachos. No nos conformamos con una calidad cualquiera. Todos conocemos los productos de la compañía de Steve Jobs, que son productos de alta calidad, ¿verdad? Nada más todo lo que es Apple encierra esa alta calidad y es raya en la excelencia. Lo que vamos a ver en el tema de hoy, que tiene que ver con el SPC, el control estadístico del proceso, se utiliza actualmente muchísimo en la maquiladora y de hecho en la otra materia de producción también el programa de estudios lo abarca y bueno, hoy va a ser un buen día para entender y abrazar más el concepto de lo que es los controles en manufactura, en producción. ¿Puedes regresar tantito, por favor? ¿Le regreso? Ahí va. Sí, es que estoy escribiendo la frase para Ok, con perfecto. motivación propia. Dice, tengo un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un entorno en el que se espera la excelencia. Entonces, sí, la excelencia pues es sinónimo de alta calidad. Les decía, ya no nos conformamos. Si te dicen, oye, te voy a vender un carro del año y trae un 90% de calidad, híjole, pues nadie lo va a comprar. Eso no es excelencia. Quiere decir que 10 cosas que pertenecen al automóvil van a tener algo malo. Imagínate que una de esas cosas sea la llanta, pues, o la dirección hidráulica, o los frenos. Pues no, ¿verdad? En productos de esa naturaleza, sobre todo que son de alto costo, se espera la excelencia. ¿Okay? Yo como en una vivencia personal, tuve la fortuna una vez de comprar un carro de agencia y pues me puse te dan una lista de chequeo para que la firmes, ¿verdad? Si te vas como el borras firmas y ya no puedes reclamar, porque si no ya firmó de común acuerdo. Como yo trabajé un tiempo en piel automotriz, me di cuenta de defectos que traía y en plásticos también trabajé mucho tiempo en Sony y regresé varias cosas que entraron en garantía. Eso lo tienes que hacer al momento de recibir el vehículo. Muy bien, hoy 17 de abril ya está el registro en Claro, no me tengo, entonces vamos a ver dentro de los temas que quedaron o dándole consecución a la clase pasada, viene la parte 1.3, que es el control estadístico de los procesos, el 1.4, variabilidad de los procesos, que van de la mano realmente. ¿Qué método seguimos para asegurar la calidad? Okay, muy bien. Aquí les puse en esta portada que hay un concepto y esta frase me gustaría que se la graben como ingenieros industriales. A mí en una entrevista de trabajo, alguien me preguntó, de los que me estaban entrevistando, dice, ¿sabes cuál es el peor enemigo de la calidad? Y a veces te da por contestar, pues que el humano o que los materiales o algo, ¿no? Pero realmente, conceptualmente hablando, el peor enemigo de la calidad es la variación. ¿Variación en qué sentido? Variación en los procesos de manufactura. O en el caso de los servicios también, pues existe la variación en los procesos de servicios. Entonces, aquí en esta filmina vienen dos gráficas donde se está representando a través de un tipo, digamos, histograma o curva, dos tipos de procesos. Si se fijan, el de la parte superior tiene algunos puntos fuera de los límites superior e inferior. Sin embargo, el proceso de abajo se ajusta perfectamente a una tipo campana de Gauss y está muy adentro de los límites. En el centro está la meta, ¿no? Imagínense que esas son dimensiones de una barra de acero o de alguna dimensión del producto que estás fabricando. Entonces, en procesos donde hay mucha variación, ese parámetro que estamos controlando se va a salir de los límites, tanto inferior como superior. Entonces, ¿qué es la variación aceptable? Adentro de los límites. Entonces, el peor enemigo de la calidad es la variación. Pregunta de examen. Ok, ¿y qué es la variación? Les voy a poner unas imágenes muy mundanas.
Cuando tú compras tomates o naranjas o sandías, bueno, sandías no porque no compras muchas a la vez, ¿no? Cuando compras tomates, ¿qué tipo de tomates buscas? Aquellos que nos gusta ir a comprar ahí los vegetales. Buscas un tamaño regular, ¿verdad? Ni muy chico ni muy grande. Aparte de que esté maduro, que no esté aguado, todo eso, ¿no? Pero a veces de manera inconsciente escogemos algo estándar, algo que no varíe mucho. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir de compras. Yo compro los tomates esos, el tomate guaje que le llaman de tamaño mediano, ni muy chico ni muy grande, por diversas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, si lo compras muy grande, las rodajas no caben muy bien en un sándwich y así, no mediano, caben perfectamente. Pero todas las cosas tienden a variar, ¿no? Hay tomates chicos, tomates grandes, los chiles esos, los, no los jalapeños, el serrano. Últimamente ha salido un chile como criogénico, no sé cómo le llaman, muy, muy grande, que parece ya casi jalapeño, ¿no? Entonces, sí es de notar que en la vida real, pues suceden muchas variaciones, ¿no? ¿Quién toma café ustedes en la mañana? No me digan que nadie toma café. Todos, Todos, Profe, ¿verdad? yo creo. ¿Dónde está? todos. Para empezar bien la mañana y despiertos, ¿no? Ay, Ahora, sí. bueno, ahorita está la moda, el Oxxo, el famoso, ¿cómo se llama? El Landati. Y está el capuchino, el original y el sabor vainilla, que ese me encanta, por cierto. Y está el clásico y el, ¿cómo se llama? El del Oxxo, el que está bien fuerte, intenso. ¿Ok? Pero sucede algo Moca. curioso, el moca, ese está bien bueno. Cuando tú preparas café en tu casa, siempre te sale igual. Sí, Yo sí, creo que a veces, a sí, veces, ¿verdad? porque pues se usa una sola medida. Por ejemplo, yo tengo las cucharas para echar a la cafetera, que son, Son y estándar. siempre me sale igual. Me sale tan igual que a veces hasta me fastidia el mismo sabor. Tengo que ir a como que comprar de Le diferentes varía la paquetes. cantidad, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, en los que son buenos para preparar el café siempre les sale igual y ya dices, así me gusta. Y lo sacas de la cafetera y dices, con una cucharadita de azúcar nada más. Entonces, pero sí sucede que cuando pruebas el café que otro preparó, pues es diferente al tuyo, ¿no? Tú dices, híjole, le carga la mano, o de café, o de azúcar, o le faltó azúcar, qué sé yo, o muy caliente, o demasiado, muy tibio, nada caliente. Entonces, cada quien prepara el café a su gusto, hay variación en el café que tomamos en la mañana. Cuando vamos a trabajar, ¿qué pasa? ¿Siempre llegas en el mismo tiempo? ¿Te toma el mismo tiempo de tu casa al trabajo? Pues será más o menos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso tengo medido el tiempo que hago de mi casa, que es la casa de ustedes, al trabajo. Allá hago 12 minutos, pero depende si cuando salgo de aquí de la casa, el primer semáforo me toca rojo, voy a tardarme como unos 2 minutos más. Entonces hay una variación. Es muy raro que si tú registras todos los días el tiempo que te llevó en la mañana de llegar de tu casa al trabajo, vas a decir 15 minutos, 15, 15, y luego 16, y luego 14. Hay variación. Sería muy raro que hagas una recta, una gráfica recta de 15 minutos siempre. Hay variación. Entonces, esa variación, pues al cliente no le gusta, déjame decirte, ¿no? El cliente se interesa en que la calidad de cada pieza que tú le vas a vender de producto o servicio sea la misma, que no tenga variación. Y para eso existe el control estadístico de los procesos, la calidad. ¿Qué es la variación? Bueno, pues es tu enemigo, déjame decirte, ¿no? Alguien le ha tocado la promoción, no sé si todavía exista, ilústrenme ustedes jóvenes, la entrega de pizza de Domino's que te decían, si se tarda más de 15 minutos es gratis. ¿Todavía existe? No sé. No creo que todavía exista. No sé si existe, pero sí se han tardado más de lo que dicen. Sí, Pero ¿verdad? pues ya, me da Y te vergüenza como que aclaran, decirle, es que está lloviendo y no aplica en lluvia.
Quería la pizza gratis, pero no se pudo. Entonces, todo cliente quiere productos sin variación. ¿Por qué? Porque eso le va a causar insatisfacción, la carita triste como está ahí en la foto. Entonces, ¿qué es la variación? Bueno, son diferencias, ¿verdad? Entonces, ya aterrizándonos un poquito en los procesos, normalmente hay una expectativa del cliente que puede ser una dimensión de, por ejemplo, una escoba, normalmente son de la misma altura, un CD son del mismo diámetro. Y dime, Pero variación no, siempre quiere decir que es un error o algún defecto. no necesariamente, depende de qué tanto sea esa variación. Muy bien, muy buena Porque, pregunta. por ejemplo, en Medline, cuando hacemos kits, Ujú. el vendor tiende a recibir diferentes presentaciones de componentes porque como van pasando los años, pues obviamente cambia. No sé si eso se considera una variación No, a la entrega que estamos haciendo. eso no se considera una variación, porque cuando hacen el cambio en esas presentaciones, modifican, le llaman el estándar o el BOM en inglés, el Bill of Materials, lo cambian y Sí. ahora ya con la nueva presentación ya cumple con el nuevo parámetro de calidad. La variación existiría, por ejemplo, si en el kit de allí de Medline, los que no conocen, en Medline hacen paquetes médicos, ¿verdad? Hay un kit, por ejemplo, para cirugía de corazón y ahí va el bisturí, va el tipo de ese líquido que se utiliza para desinfectar, va los guantes del médico, van tijeras de diferentes tipos, etcétera. Sí, imagínate que van, por ejemplo, en el kit deben ir, no sé, 2 tijeras y una jeringa, pero hay varios kits que a la persona que mete en el kit las tijeras, por alguna razón, en vez de meter 2 tijeras, metió una, nada más. Entonces, ahí hay una variación, cuando hay un faltante o cuando hay un sobrante también, en el caso de Medline. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando abran al cristiano ahí en el quirófano, se usa una tijera y cuando vayan a usar la segunda tijera para cerrar al cristiano ahí que está abierto, corazón abierto, pues no está la otra tijera y no pueden reciclar la primera. Tal vez eran tijeras diferentes o qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la variación, ¿ok? Cuando te sales del estándar. Y Es un precisamente, defecto, ¿no? ese es un defecto, precisamente, Okay. una variación que ya se convierte en defecto. ¿Ok? Hay una expectativa del cliente, por ejemplo, en este caso del paquete del kit médico. La expectativa es recibir el paquete completito, de acuerdo al estándar, como está establecido por calidad. Entonces, puede haber una variación normal, hacia arriba o hacia abajo. Eh, y de acuerdo a cómo se va comportando el proceso, se va formando una curva como la que se ve, una curva normal. Es el process performance, es cómo se comporta el proceso. Y en cada punto hay un punto de salida. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ese punto de salida es el que me va a decir si la variación es aceptable o no. Entonces, el control estadístico de lo que trata es de reducir esa variación. Y puede haber muchas fuentes de variación, ¿eh? Esa es la cuestión. No es fácil a veces detectarla. La variación siempre está presente, así como están los colores esos de ahí de la foto. Dice, esas fuentes no contribuyen de la misma manera a la variación. Una fuente, por ejemplo, de variación en un kit médico de allí de Medline puede ser el entrenamiento que recibió la persona. Si no fue suficientemente entrenada, pues por eso está generando allí algún defecto a través de la variación. Pero, por ejemplo, ahí en Medline hay ciertos paquetes que van adentro de una bolsa y esa bolsa va sellada. Hay unas selladoras, ¿verdad, José? Entonces, esas Yeah. selladoras tienen una calibración para que el sellado sea correcto, ¿verdad? Si el sellado es débil, la bolsa se va a abrir. Luego hay unas que las llevan a esterilizar y las meten vacío, etcétera, y ahí va a haber problema. Entonces, ese sellado puede tener diferentes fuentes de variación, de que varíe, que la resistencia del equipo que sella ya no sirva, o que los parámetros que programó el técnico no sean los correctos, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes de variación y cada fuente contribuye
en poca o mucha medida, cada una de forma diferente. Entonces, en el control estadístico se trata de reducir la variación. ¿Ok? ¿Y cómo la voy a reducir? Bueno, conociendo las fuentes que le están causando. Entonces, encontrar las fuentes de la variación es como un misterio, se dice. Y como ingenieros industriales, pues tenemos que aprender a hacer así como los, ¿cómo se llama? El Sherlock Holmes, ese que anda con la lupa, andar buscando esa fuente misteriosa de la variación. Y bueno, ¿cómo le hago para descubrir esas fuentes misteriosas, entre comillas, de la variación? Bueno, pues hay que aprender a escuchar el proceso. Dice aquí en inglés, we can obtain clues by listening to our process. O sea, tengo que encontrar pistas que me lleven a encontrar la causa de la variación, y eso se le llama aprender a escuchar nuestro proceso o observarlo, da un momento. Entonces, ¿cómo esas pistas me las va a dar el SPC, muchachos? Las gráficas de control. Entonces, de lo que se trata es reducir la variación, identificando las causas, dice aquí en inglés, las causas diferentes para que eso nos lleve a realizar acciones que reduzcan esa variación. Y al reducir esa variación, ¿qué va a pasar con la calidad o con el producto? Bueno, la calidad del producto va a ser más consistente del producto o servicio para nuestros clientes, para mantenerlos felices. Por ejemplo, a ver, no sé si alguien haya trabajado o conozca la industria refresquera o del agua. No sé, mi vida. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando tú compras un refresco? Siempre viene el mismo nivel, no sé, de su bebida favorita o cerveza, qué sé yo. Vamos a decir que es una cerveza para ponerle más interesante. ¿Cómo te gusta que venga la botella de la cerveza? ¿A qué nivel? ¿Cómo es normal que lo reciba el nivel de la cerveza? ¿Hasta el tope, hasta la ficha? ¿La corcholata? Un poquito menos, ¿no? Para que no se tire. Un poquito menos, ¿verdad? Si se te cae o algo y la abres, se va a hacer un mugrero. Entonces trae cierto nivel, trae un contenido, y en la botella te dice son 355 mililitros, que es el estándar de la botella normal. No sé de cerveza, me han platicado que ese es el contenido. No, igual de los de refrescos, como es una medida estándar. Entonces, aquí imaginemos un proceso donde tenemos 4 máquinas de llenado de esa cerveza. Y luego, cuando tú abres una cerveza o una Coca-Cola, lo que sea, ¿cómo esperas abrir la botella? ¿Con qué fuerza esperas abrir la botella? ¿Con una fuerza débil, mediana, o que esté muy dura la ficha cuando la quitas? ¿Cuál es tu expectativa como cliente? Más o menos, ¿no? Que sea Mediana. mediana, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si la fuerza de Se para supone que no abrirla, debes de tener, no debes de tener qué? se supone que no debes de batallar para abrirla, ¿no? Exacto, no debes de batallar para abrirla, dice Adriana. Y debe ser una fuerza mediana, pues porque somos un promedio los humanos, ¿no? Hay personas que no batallan porque son muy fuertes, y a veces se te dificulta mucho cuando viene muy dura la apertura de la corcholata, y eso genera un problema, ¿no? Sí, es muy latoso cuando estás batallando y hasta pides ayuda, ¿no? ¿No les ha pasado? Oye, ayúdame a abrirla, por favor. Y los que son galanes, pues a las damas les da gusto ayudarles a abrir la botella. Pero bueno, estamos hablando de personas normales o estándar. Lo que se busca entonces es que la fuerza de apertura de esa corcholata sea mediana para no batallar. Eso es la expectativa del cliente, muchachos. ¿Ok? Entonces, para seguir analizando este ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Imagínense que medimos la fuerza de apertura en muchas botellas, o en varias botellas, unas 10 botellas.
de cerveza. Pero si se fijan en esta, y la registramos en una gráfica, aquí vemos botellas que se abrieron, la fuerza que se aplicó para abrir cada botella en la máquina 1, en la máquina 2, en la máquina 3 y en la máquina 4. Tal vez en el eje X está la fuerza, en el eje Y, perdón, está la fuerza, ¿verdad? Pueden ser gramos por centímetro cuadrado, que son, o libras por centímetro, por pulgada cuadrada, que son las medidas que se utilizan. Hay aparatos para medir esa fuerza. En las fábricas, de hecho, muchachos, por ejemplo, en Monterrey me tocó ver en la cervecería, el departamento de control de calidad va y abre con un aparato especial las cervezas y comprueba que no estén ni muy débil ni muy dura la apertura, que se conserven en un rango de gramos por centímetro cuadrado de fuerza. Entonces, ustedes analizando esta gráfica me pueden decir si hay una máquina que esté causando problema con esa fuerza de apertura, de cómo se abre la cerveza. Nada más de observar la gráfica. La 4. La máquina 4. La Entonces, con eso es precisamente el sentido que debemos de tener como ingenieros industriales, muchachos. El aprender a escuchar el proceso. Y no es, a veces hay ruido, ¿verdad? Y motores que se están descomponiendo, algo lo puedes detectar. Pero aquí se refiere en sentido figurado, en sentido de que si yo hago un gráfico de control, ese gráfico de control me está avisando, yo lo puedo escuchar. Aquí yo puedo darme cuenta que la máquina 4 trae un desorden, porque a veces causa cervezas que se abren muy fácil, alrededor de los 39 unidades, pero de repente se sube al 41. Y resulta que el de calidad me dice, ¿sabes qué? De 40 para arriba ya va a ser un problema para el cliente. Híjole, pues la máquina 4 me va a generar problemas de clientes no satisfechos. ¿Por qué? Porque batallan mucho para abrir la cerveza. Entonces, este es un tipo de gráfica que se llama multivari, es muy útil. Fíjense, hay otra característica para aprender a escuchar el proceso que viene en esta nueva foto, en esta imagen. En el lado derecho lo vemos. Ya en la máquina 1, si yo esos puntitos voy formando un tipo histograma, veo que me generó una pequeña gráfica que parece la curva normal. Si se fijan, ni muy abierta ni muy cerrada, y la altura pues depende de la cantidad de datos. La máquina 2 se parece, nada más que genera datos un poquito abajo de la fuerza de apertura de la ficha. Y la máquina 3 se sube. ¿Qué pasa si calidad me dice, ¿sabes qué? La fuerza máxima es 40, papá. La mínima es 38, pero la máxima es 40. La máquina 3 ya anda en riesgo, ¿se fijan? Déjenme agarro mi plumita. No me quería pasar. Déjenme, no sé por qué la voy a poner otra vez. Está hecho porque no me deja ver mi plumita. Lo que quiero que noten es, entonces, ¿qué está pasando con la mentada máquina 4? Si yo formo ese histograma, veo una curva tipo normal que está demasiado abierta, muchachos. Lo veíamos con los puntos ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero industrial a cargo de ese proceso? Bueno, dice, ya el proceso me habló y voy a ir a ver qué está pasando con la máquina 4. Toma al técnico de mantenimiento y le dice, ¿sabes qué? Esta máquina está apretando mucho la ficha o la corcholata. ¿Cómo le llaman en su lugar de origen? Allá para mi pueblo le llaman ficha, en Torreón, Coahuila. Llaman ustedes. Ficha también. Ficha. Creo que la mayoría de las partes así la conocen. Sí, ¿verdad? Allá para el sur es como le llaman corcholata, los chilangos. Espero que no haya un chilango aquí. Bueno, no estoy hablando mal de ellos. Son buena onda los chilangos. Por si hay uno, ¿no? No, de hecho, yo tenía un amigo chilango, yo le decía el chilango buena onda. Es como en todos lados, hay de todo. Entonces, la máquina 4 es la que está causándome la variación. Fíjense, voy a poner una gráfica enseguida. ¿Qué pasa si yo en vez de analizar una gráfica o analizar punto por punto, pero por máquina, como ya lo hicimos, pusiera todos los puntos en una sola gráfica? Si pongo todos los puntos en una sola gráfica, voy a tener una curva normal como la de la derecha.
la naranjada. Entonces, voy a ver que me salgo de los límites, pero no voy a alcanzar a ver cuál máquina es la que me está causando el problema. ¿Okay? Entonces, como ingenieros industriales, tenemos que tener esa táctica de levantar datos, pero no únicamente, no así de manera global. Por eso esta gráfica de control se llama multivari. Multi quiere decir que la tomo en varios lados del proceso, en este caso por máquina. Entonces, esa es una... Y los datos, bueno, ya cuando los capturas para que te haga estas gráficas, pues las metes en un Excel o en el Minitab y te da las gráficas. ¿Alguien ya ha usado el Minitab de ustedes de aquí? ¿Nadie? No. Fíjense que lo voy a programar para la siguiente sesión. Entonces, como ingenieros industriales, en cualquier maquiladora donde vayan a trabajar como ingeniero industrial, deben de saberle al Minitab. Y en esta materia de calidad, te los puedo enseñar. Entonces, déjenme preparar una sesión de Minitab y les va a servir muchísimo, sobre todo los que trabajan en calidad también. ¿Okay? Se parece al Excel, pero es especial para el control estadístico. Ok, entonces ya entendimos la variación, muchachos, ya entendimos que el proceso a través de los gráficos nos va a hablar. ¿Sí? Y parte de lo que ustedes investigaron es esto. Pues investigaron que Albert Schubert, él fue el precursor del control estadístico de los procesos allá en los 1900, al inicios, 1924. Y este señor empezó a aplicarlos y después los retomó Edward Deming. Y luego Edward Deming fue a Japón y hizo pláticas y ya los japoneses lo empezaron a tomar en serio, ¿no? Entonces, el control estadístico de procesos es muy potente para lo siguiente. Dice aquí, seguimiento y vigilancia del proceso, reducción de la variación, y eso nos va a generar menos costo por unidad. Eso es lo que es el control estadístico del proceso. Dice, en cualquier proceso productivo, por muy bien que se diseñe y por muy cuidadosamente que se controle, existirá una cierta variabilidad inherente o natural que no se puede evitar. Esta variabilidad natural o este ruido de fondo es el efecto acumulado de muchas pequeñas causas de carácter esencialmente incontrolable. Dice, cuando el ruido de fondo sea relativamente pequeño, pues no va a pasar nada, ¿no? Consideraremos aceptable el nivel de funcionamiento del proceso y diremos que la variabilidad natural es originada por un sistema estable de causas al azar. Estas son las causas normales de la variación. ¿Qué puede ser una causa normal de variación, muchachos? Pues bueno, puede ser que la persona de repente, si es la persona que está ejecutando una operación manual, la hizo de diferente manera por un poco de fatiga que le dio, pero si la persona, por ejemplo, en turnos que son difíciles, el tercer turno se queda dormida, ahí ya no es una variación normal, porque va a generar un defecto inmediato. Estamos hablando de las normales todavía. Entonces, dice un proceso sobre el que solo actúan causas al azar, se dice que está bajo control estadístico. Pero de repente hay un punto que se va a salir como de esa gráfica. ¿Qué quiere decir LCL y UCL? Es el límite de control inferior, es que están en inglés, y el U es el upper, el límite de control superior. Y la línea verde, pues es el valor esperado, medio, promedio, ¿no? Entonces, esa grafiquita, por ejemplo, pues podemos decir que es un proceso que está en control, ¿verdad? Y esas variaciones que tiene a veces el primer punto, si se fijan, está, déjenme le hago un zoom. Es que no sé por qué no me deja ver estoy regresando. No me deja ver los controlitos, no he podido tomar la pluma. Allá. No me deja ver la pluma. De abajo. Y que no lo muestro. Ok. Me hacía falta a mí. Ya ven que acostumbro ir subrayando lo que voy leyendo para referencia a ustedes también. Entonces,
Esa gráfica corresponde a un proceso, yo les preguntaría, ¿dentro de control o fuera de control? Aquí estoy subrayando con una línea amarilla que hay un límite superior y un límite inferior. Imagínense que es la fuerza de las corcholatas que veíamos ahorita, de las fichas de la cerveza. ¿Está dentro del control, profe? Está dentro de control. No hay ninguna ficha que se haya salido hacia abajo o hacia arriba en su fuerza de apertura. ¿Ok? Y esas variaciones no hacen daño. O sea, hay que aprender a diagnosticar de que no son malas las variaciones. Como hace rato bien preguntaba José, ¿entonces la variación no es mala? No, no es mala cuando no produce el defecto. Pero si de repente rango, ¿no, profe? tiene su rango precisamente, ¿verdad? Máximo Entonces, y mínimo. el máximo y el mínimo precisamente. Entonces, de hecho, este tema se va a tomar en la clase de producción también. Vamos a aprender a calcular, muchachos, ese límite superior y el inferior. Porque pues en las gráficas ahí se ve muy bonito, pero ¿cómo le hago para calcularlo? ¿Cómo le hace en las maquiladoras calidad para determinar esos límites? Eso es lo interesante. Entonces, dice aquí, bueno, por el contrario de las causas, estamos hablando de las causas, hay causas al azar. Dice, existen otras causas de variabilidad que pueden estar ocasionalmente presentes y que actuarán sobre el proceso. Estas causas se derivan fundamentalmente de tres fuentes, fíjense. Ajuste inadecuado de las máquinas, errores de las personas que manejan las máquinas o materia prima defectuosa. Y a esas causas, muchachos, se le llaman causas especiales. Lo voy a poner acá en un lado. Causas especiales de la variación. Entonces, hay al azar y hay especiales. Las especiales son las que nos causan ya una variación mala. ¿Sí? Las especiales. El color de la pluma. Causas especiales. Especiales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Pregunta de examen, ¿verdad? Causas Sí, profe. especiales puede ser ajuste inadecuado a las máquinas, errores de las personas que manejan las máquinas y materia prima defectuosa. Muy bien. Entonces, redondeando, el control estadístico de procesos mide el funcionamiento del proceso, se utilizan las matemáticas para calcular esos límites, por ejemplo. Es necesaria una recolección de datos e interpretarlos. Acuérdense que los datos te están hablando. Y el objetivo es proporcionar una señal estadística cuando aparezcan causas de variación imputables o especiales. Se utiliza para controlar el proceso de producción y para examinar muestras de productos finalizados. Hay dos tipos principales de hacer un control estadístico del proceso. Viene ahí en la figura del lado derecho. Aquí está. ¿Okay? El control estadístico entonces se puede hacer a través del proceso de control, que son los gráficos, o de muestreos de aceptación, que son por variables y por atributos. El día de hoy vamos a ver el ejemplo, bueno, de variables, ¿qué son? Cuando, por ejemplo, en tu proceso, donde tú trabajas, puedes tener procesos que vas a controlar por variables y otros procesos por atributos. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Los de variables son, por ejemplo, de donde hay cuestiones que se miden. En NAPTIP, donde yo trabajo, un arnés es por variables el control. ¿Por qué? Porque tienen una longitud determinada. Es más, tiene muchas longitudes un arnés que va adentro de un carro. Tiene que respetarse muchas dimensiones, pero hay una dimensión principal que es la más larga. ¿Okay? Pueden ser números enteros o fracciones. Puede ser, no sé, 100 milímetros o 100.1 milímetros. Ahí ya, o sea, enteros o fracciones, ¿no? Puede haber muchas variables aleatorias. De atributos, ¿cuándo hablamos de atributos? Cuando hay características centradas en defectos o productos que son buenos o malos, ¿ok? O se cuentan los defectos que tengan. Trae un defecto, dos defectos, tres defectos. A veces calidad te dice, no, ya no pasa el lote porque encontré tres defectos. Ah, bueno, estos controles son por atributos, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos hace un momento de las causas?
Las causas, hay causas naturales o aleatorias y las causas imputables o especiales. Depende del libro, es como le llaman, ¿no? Aquí lo voy a poner, estas imputables son las especiales. Y ya decíamos que pueden ser, por ejemplo, los desgastes de las máquinas, trabajadores no entrenados, fallas por parte del operador, material de baja calidad. Entonces, son las dos fuentes de variación. A final de cuentas, lo que buscamos a través del SPC es de que haya un proceso bajo control y que sea capaz de producir productos de alta calidad. De estas tres diferentes ejemplos que vienen aquí en esta imagen, ¿cuáles son el mejor grupo de gráficas que representan un proceso de esos tres? Fíjense que la línea punteada diagonal viene siendo límites, límite de control, el inferior, ahí lo estoy encerrando en un círculo azul, y el límite superior de control. Puede ser de una longitud, de un peso, de la fuerza de apertura de la ficha, etcétera, ¿no? Y si yo hago muestreos en el proceso y saco gráficas, así como la que veíamos hace rato de las fichas, ¿cuál está dentro de control de esos tres grupos? La La de hasta arriba. La A es la buena. La, De hecho, ahí me dice, bajo control, capaz. Entonces, ese es el bueno, es el que está bajo control. ¿Por qué? Porque el del inciso B es ahí bajo control, pero incapaz. O sea, bajo control quiere decir que tiene cierta tendencia, pero se sale de los límites. O sea, no es capaz de mantener un producto de buena calidad. Déjala. La plumita estoy tratando de subrayar ahí. Entonces, el bueno fue el inciso A, dijimos. Y el inciso C, pues está totalmente fuera de control. Entonces, esas grafiquitas nos van a estar chismeando, nos van a estar hablando, ¿no? Aquí hay otra gráfica en el lado derecho, representación de la muestra de datos en el tiempo. En el tiempo puede ser días, semanas, etcétera. Ese proceso, ¿qué les parece? ¿Dentro o fuera? Dentro, profe. Dentro, ¿verdad? Pero, bueno, pregunta, aunque esté dentro de los rangos que no afectan, ¿verdad? Como quiera, no será importante atacarlos para tratar de disminuir esas Muy mini buena variaciones. observación, José. Sí es importante atacarlos. De hecho, en esta gráfica hay un punto peligroso en el día 9, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque el límite superior anda alrededor de los 60, 62, por ahí 63. Pero ese punto rojo está peligroso. Ese merece una investigación. Muy bien. Acuérdense, el proceso nos está hablando. Entonces, aquí lo voy de hecho, a poner. Este punto hay que investigarlo. Puede ser que haya sido una mala medición, ojalá eso fuera, pero si es real ese punto, hay que investigarlo porque ese de repente se nos puede salir de control. Muy bien, muy buen comentario, José. De hecho, en la siguiente filmina viene a veces que hay tendencias que tenemos que cuidar. Ahorita lo pongo. Entonces, lo que vamos a estar viendo los gráficos, los cambios que se producen. Dice aquí, por ejemplo, las tendencias. Si hay una tendencia como ese punto raro que vimos ahí que está muy cerca del límite superior, lo tenemos que revisar, ¿no? Para ver si hay una causa que lo esté puchando. Dentro de los gráficos de control, decía, hay de variables o de atributos. El de variables hay gráfico Y o X, y dentro de los de atributos hay gráfico P y C, que tiene que ver con los atributos. Lo vamos a ver más adelante. A final de cuentas, este es unos pasos de cómo establecer un control estadístico del proceso, que es producir el bien, se toma una muestra, se examina la muestra. Imagínense el caso de la cerveza, ¿verdad? Se está produciendo las cervezas, se toman muestras, se examina la muestra para ver qué tanto es la fuerza de apertura de la ficha. Se genera el gráfico de control y se revisa. ¿Hay causas especiales o imputables?
Si es que sí, se tiene que detener el proceso y empezar a descubrir qué fue la causa que generó eso, ¿no? Y si es que no, bueno, pues seguimos el proceso normal. Entonces, el control estadístico de los procesos nos sirve pues para estar analizando la característica que hayamos escogido, ¿no? Analizar la característica de calidad que se desea hacer. ¿A qué se le llama característica? A la longitud o a la fuerza de apertura de la ficha, o qué puede ser el diámetro de una barra metálica que esté fabricando ahí en tu proceso. A eso se le llama la característica que voy a medir o a observar, ¿no? Se elige el tipo de gráfico de control, se eligen los estadísticos para la línea, se eligen subgrupos, se recogen los datos. ¿Subgrupos a qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de las fichas, dijimos que era por máquina, ¿verdad? Máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Entonces, eso se llama subgrupos en control estadístico. Fíjense, ya dijimos que en estos gráficos de control existe una línea central que es la media, o sea, el valor más esperado, y existen los límites superior e inferior. Y yo voy a fabricar, por ejemplo, una taza. ¿Alguien conoce los procesos de inyección de plástico o de extrusión? Son máquinas que se utilizan para hacer productos de plástico. Entonces, en este ejemplo que les voy a mostrar, se trata de establecer un control estadístico de procesos para una máquina de inyección que produce piezas de plástico, tazas en este caso. Acá dicen en la derecha, ¿no? Supongamos que tenemos una máquina de inyección que produce piezas de plástico, por ejemplo, de PVC. Una característica de calidad importante es el peso de la pieza de plástico, porque indica la cantidad de plástico que la máquina inyectó en el molde, o aquí le llaman matriz, ¿no? Si la cantidad de plástico es poca, la pieza de plástico será deficiente. Puede traer un agujero, puede tener una fractura, etcétera, ¿no? Si la cantidad de plástico es excesiva, la producción se encarece porque se consume más materia prima. Entonces, se busca que cada taza traiga un promedio de peso de plástico. Ni poco, ni mucho. ¿Okay? Si lleva poco, imagínense ustedes comprar una taza que, ahí, esa de la figura, esa taza roja, que traiga un defecto en la agarradera, en el asa se le llama, ¿no? Que el asa venga mocha o que venga... hay un defecto que en inyección de plástico se le llama molde corto, que significa que la pieza viene incompleta. O imagínate el borde de la taza, que viene así como con faltante de material de plástico. Puede estar hasta filoso y te puede dañar la boca, ¿no? Eso se le llama molde corto. Incompleto. Incompleto, también le llaman en inyección de plástico, ¿verdad? Gracias, Adriana. Entonces, si el peso de la taza es bajo, puede traer esos defectos. El cliente no le va a gustar la taza. Si trae peso de más, la taza no va a venir incompleta, pero vamos a estar gastando mucho dinero en material porque le estamos inyectando más plástico del debido. Entonces, fíjense bien en esta gráfica que les acabo de poner. Dice, en el lugar de la salida de las piezas de ahí de la máquina inyectora, está el inspector de calidad, como alguien de ustedes, ingenieros industriales, ¿no? Hay un operario que cada 30 minutos toma una taza, ¿okay? La pesa en una balanza, en una báscula, y registra la observación. Supongamos que estos datos se registran en un gráfico de líneas o un gráfico de control. Si se fijan, la primera taza pesó 55.1 gramos. La segunda taza, 57.1. Pues las voy graficando. La taza número 1, 55.1 gramos. Y ahí le estoy poniendo ese círculo en la gráfica, ¿verdad? Ese punto. La taza, perdón, número 2, pesa 57.1. Ah, bueno, ahí pongo mi punto. Y así voy haciendo mi gráfica. 53.3, la taza número 3. ¿Me fijan? Entonces, ahí van mis tazas y voy haciendo mi gráfica. La taza número 5 fue, ¿qué? 55.9. Entonces,
pero esta gráfica no tiene límites de control, ¿se fijan? Suponiendo que, así como está la gráfica, el límite de control inferior sea 46 y el máximo 60. Estamos diciendo que esta puede estar dentro de control, pero hay puntos que sí nos están avisando que se están acercando al límite superior, ¿sí los ven? Al 60. Esos puntos son de cuidado. Nos está diciendo, es más, si esos fueran los límites, el inferior 46 y el superior 60, las tasas, yo les preguntaría, ingenieros, ¿las tasas se están tendiendo a pesar más o a pesar menos? Nada más de ver la gráfica. ¿Cuál es la tendencia? ¿A pesar más o a pesar menos? Pesar menos. Yo digo que a pesar más, profe. Yo digo que tiene, ¿quién habló? Aguilar. Aguilera, sí. Aguilera, perdón. Yo digo que Aguilera tiene razón. Fíjense bien lo que voy a hacer. O sea, en base a que estamos diciendo eso. Quiero tomar la pluma amarilla. Profe, Sí, más que nada pienso que ese porque la media de 46 a 60 puede ser 52 por ahí. es correcto. Y todo lo demás es, la mayoría de puntos suben de esa mitad. Es correcto. Esa es una manera perfecta para determinarlo, ¿verdad? Déjame pongo una línea que determine más o menos la media. Así como ahorita voy a tomar la verde y la pluma. La media está por aquí. Ay, la tomo amarilla. Si se fijan, ya me pasé los 40 minutos, pero vale la pena, porque el tema está bueno. Por ahí va la media. Entonces, se fijan, la mayoría de puntos está arriba de la media. Hay una tendencia a que las tasas pesen más. El producto es una ventaja. No va a salir defectuoso, pero va a costar más porque le estoy metiendo material de más a la tasa. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista del cliente no hay problema. No va a salir cortas las piezas con molde corto o incompletas las tasas. Pero sí a la compañía le está costando más el material. Otra forma de determinarlo, antes de pintar la línea verde, pinté de amarillo toda la parte inferior de la gráfica. Ahí no hay puntos en toda esa área. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia es hacia arriba en eso amarillo. O sea, es la tendencia a tener peso de más. Entonces, ¿qué concluimos? De que sí está dentro del control del proceso, pero hay una tendencia dañina, ¿ok? Si observamos una línea quebrada irregular que nos muestra las fluctuaciones del peso de las piezas a lo largo del tiempo. Esta es la fluctuación esperable y natural del proceso. Los valores se mueven alrededor de un valor central. El promedio de los datos, la mayor parte del tiempo cerca del mismo. Dice, pero en algún momento puede ocurrir que aparezcan unos más valores demasiado alejados del promedio. ¿Cómo podemos distinguir si esto se produce por la fluctuación natural del proceso? Entonces, aquí está hablando de que estaría en control, pero si lo que nosotros dijimos, sí está dentro del control, pero está en riesgo, porque hay una tendencia hacia valores altos. Y bueno, ¿qué variaciones puede haber en el proceso? ¿De dónde pueden provenir? ¿Se acuerdan de las 5 M's de Chicago? Que eran maquinaria, mano de obra, materias primas, medio ambiente y métodos. De ahí pueden venir las variaciones. Entonces, tú puedes hacer un diagrama de Chicago para atacar las variaciones utilizando las 5 M's. ¿Okay? Los responsables del funcionamiento del proceso y de fabricación fijan los valores de algunas de estas variables que se denominan variables controlables. Por ejemplo, en el caso de la inyectora de plástico, se fija la temperatura de fusión del plástico, la velocidad de trabajo o el ciclo, la presión del pistón de inyección, la materia prima que se utiliza, en este caso el PVC. Entonces, variables la variación puede provenir de muchos lados, ¿no? La cuestión es detectarlo. Por último, puse ahí en un cuadro azul, les puse la contribución de cada una de las variables a la variabilidad total es cuantitativamente pequeña. Son las variables no controlables las responsables de la variedad de las características de calidad del producto. Y bueno, son 10:53. La próxima semana
vamos a dar continuidad. De hecho, en la otra materia vamos a hacer, en la materia de producción, un gráfico de control. El día de hoy. Dos ejemplos, de hecho, porque también en el programa viene gráficos de control. Actividad 2. Ya les dejé ahí en claro, muchachos. Esta actividad van a investigar los conceptos de misión y visión organizacional. Ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver con la calidad? Claro que tiene que ver con la calidad. La mayoría de las visiones, de hecho, mencionan al cliente, porque el próximo tema de esta materia de calidad va a ser cultura organizacional con respecto a la calidad. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Sí, sí. Profe, ¿sí, Jesús? ¿sí me escucha? Sí, sí. Ok, lo que pasa es que ahorita abrí el archivo ese de la actividad 2, pero es el mismo de la actividad 1. Oh, me equivoqué de archivo. Bueno, ahorita lo cambio. Gracias por el aviso, Jesús. Sí, yo creo que me cuatrapié a la hora de Sí, subirlo. gracias. Ahorita lo cambio el archivo, pero es esto que viene en esta filmina, ¿verdad? Va a ser los conceptos de misión y visión organizacional. Ah, importante. Me van a poner un ejemplo de una visión y misión de una compañía. Por ejemplo, tú, Jesús, puedes decir, no, pues a mí la compañía que me atrae es Nike, la de los tenis. Ah, bueno, vas a poner el concepto y me vas a poner el ejemplo de la visión y misión de Nike. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, muchachos, y nos conectamos a la otra materia. Es el mismo link, ¿ok? Voy a dejar de compartirles en este momento la pantalla. Voy a tomar la evidencia, se me olvida. Aquí ya la tomé la pantalla. Entonces nos vemos en 5 minutos, jóvenes. Ok, profe. ¿Ok? Perfecto, profe. Perfecto, gracias. En este momento le doy terminar la sesión. La grabación.